Lo que haces cuando nadie te ve. Son las 3:20 de la mañana. Un hombre que cruzó hace tiempo los 35 está parado frente al refrigerador abierto, descalzo, mirando una luz fría que ilumina apenas medio cuerpo. No tiene hambre. Lo sabe. Pero lleva ahí 3 minutos. La mano sostiene la puerta, los ojos recorren los estantes sin elegir nada, y en el reflejo del vidrio interior aparece una versión de él que no reconoce del todo. Mañana se prometerá, otra vez, que va a cambiar. Mañana hará la lista, comprará el cuaderno nuevo, descargará la aplicación. Pero esta noche, en este instante exacto, hay una verdad que se cuela por la rendija de la luz del refrigerador y que él lleva años evitando. No es el hambre lo que lo trajo aquí. Es algo más viejo. Algo que aprendió hace mucho tiempo a llamar de otras maneras para no tener que mirarlo de frente. Y mientras él sigue ahí parado, en otra ciudad, en otra cocina, en otra forma del mismo silencio, una mujer levanta la pantalla de su teléfono por 7ª vez en 12 minutos. No espera ninguna notificación importante. Lo sabe. Pero el pulgar ya se mueve solo. 21 años de gestos repetidos han escrito una coreografía que ni siquiera ella entiende. El cuerpo se adelanta a la voluntad. La mano sabe antes que la mente. Y en esa pequeña traición cotidiana, en ese reflejo automático que ocurre sin permiso, se esconde la pregunta más incómoda que un ser humano puede hacerse: ¿quién soy cuando no estoy pensando en quién soy? Eso que repites sin notarlo no es un defecto del carácter. No es debilidad. No es falta de fuerza de voluntad. Es una confesión. Una confesión silenciosa de algo que aprendiste sobre ti mismo hace tanto tiempo que ya ni siquiera lo recuerdas como una idea, sino como una forma de respirar. Y esa confesión está construyendo, ladrillo a ladrillo, la vida que mañana volverás a quejarte de tener. Introducción. Llevamos años hablando de hábitos como si fueran herramientas que se instalan, rutinas que se programan, tareas que se ejecutan con suficiente disciplina. Como si bastara con la información correcta. Como si el problema fuera técnico. Pero cualquiera que haya intentado cambiar algo verdaderamente importante en su vida sabe que la información nunca fue el problema. Sabemos qué hacer. Lo sabemos desde hace años. Y aún así seguimos haciendo lo contrario, una y otra vez, con una precisión casi religiosa. Hay algo profundamente extraño en eso. Una persona inteligente, capaz, con recursos, que repite durante una década entera el mismo patrón que sabe que la está destruyendo. No es lógico. No es racional. Y sin embargo, no es la excepción. Es la regla. Es lo que hace casi todo el mundo casi todo el tiempo. La razón por la que esto ocurre no está en tu agenda. No está en tus aplicaciones. No está en tu lista de objetivos. Está en un lugar mucho más antiguo, mucho más silencioso, mucho más íntimo. Está en lo que tú, en el fondo, sin haberlo dicho nunca en voz alta, crees que mereces. Crees que puedes sostener. Crees que eres, porque tus hábitos no son lo que haces. Tus hábitos son lo que tú piensas de ti cuando crees que nadie te está viendo. Incluido tú mismo, y mientras esa creencia no se mueva, ningún hábito se moverá. Aunque cambies la aplicación. Aunque cambies el cuaderno. Aunque cambies el método. Volverás. Siempre vuelves. Y siempre vas a creer que el problema fue la motivación, el cansancio, la falta de tiempo, el entorno, las personas, la suerte. El problema nunca fue eso. El problema fue una conversación que tienes contigo mismo desde tan temprano que ya no la escuchas como una conversación. La escuchas como si fuera la realidad. Esto es lo que vamos a desarmar pieza por pieza. No para que te sientas culpable. Para que dejes de sentirte víctima de un sistema interno que tú mismo, sin saberlo, sostienes cada día. 1. Lo que repites en silencio es lo que ya decidiste sobre ti. Hay una pregunta que casi nadie se atreve a hacerse con seriedad. No la pregunta de qué quieres lograr. Esa es fácil. Esa la respondes en 30 segundos. La pregunta real es otra.
¿Qué versión de ti mismo está, en este momento, ejecutando tu vida sin que tú la hayas autorizado conscientemente? Porque tu jornada de hoy no fue elegida esta mañana. Fue elegida hace mucho. Fue elegida la primera vez que aprendiste, siendo muy pequeño, que tu valor dependía de cómo te miraba alguien que no sabía mirarte. Fue elegida la 10ª vez que un esfuerzo tuyo no fue reconocido. Fue elegida la vez que entendiste, sin palabras, que era más seguro no destacar. Que era más seguro no terminar. Que era más seguro empezar muchas cosas y abandonarlas antes de que alguien pudiera evaluarte de verdad. Tus hábitos de adulto son el eco de decisiones que un niño tomó para sobrevivir emocionalmente en un mundo que no lograba leer. Y ese niño, cuando creciste, no desapareció. Solo aprendió a esconderse mejor. Piensa en alguien, y a lo mejor estás pensando en ti, que cada vez que empieza a destacar en algo, sutilmente lo destruye. Llega tarde a la reunión donde todo iba a salir bien. Discute con la pareja la semana antes del viaje que esperaba con ilusión. Pierde la oportunidad que le habría cambiado el año. Y luego pasa meses contándose a sí mismo una historia donde el responsable fue el contexto, la mala suerte, los demás. Eso no es mala suerte. Eso es coherencia. Coherencia con un acuerdo interno antiguo que dice, yo no soy de las personas a las que les pasan cosas buenas sin que después algo lo arruine. Y el cuerpo, leal hasta el dolor, cumple ese acuerdo cada vez. Lo cumple incluso cuando tú estás intentando con toda tu fuerza romperlo. Por eso los hábitos no se cambian con técnicas. Los hábitos se cambian cuando rompes el acuerdo silencioso que los sostiene. Lo demás es decoración. 2. La distancia entre lo que quieres y lo que te permites. Existe una distancia que casi nadie sabe nombrar. No es la distancia entre donde estás y a donde quieres llegar. Esa la puede medir cualquiera. Es la distancia entre lo que dices que quieres y lo que, en lo más profundo, sientes que te corresponde. Hay personas que dicen querer tranquilidad económica, pero su sistema nervioso se incomoda apenas la cuenta sube un poco. No saben qué hacer con la calma. La calma les parece sospechosa. Entonces, sin notarlo, hacen pequeñas cosas para devolver el caos al lugar donde su cuerpo lo reconoce. Hay personas que dicen querer una relación sana, pero cuando alguien las trata bien empiezan a aburrirse, a desconfiar, a buscarle defectos. No están preparadas para ser amadas sin caos. El amor sin tormenta les suena a mentira. Hay personas que dicen querer un cuerpo más saludable, pero cuando empiezan a sentirse fuertes, atractivas, vistas, algo dentro de ellas se asusta. Porque ser vistas siempre significó, en algún momento de su historia, ser juzgadas. Y entonces, con una precisión que solo puede ser inconsciente, vuelven a comer lo que las protege. Tus hábitos no te están saboteando. Te están protegiendo de una versión de ti misma que todavía no sabes cómo sostener. Y mientras no entiendas eso, vas a seguir luchando contra una parte de ti que cree, sinceramente, que te está cuidando. No vas a ganar esa pelea por la fuerza. Esa pelea no se gana. Se disuelve. Se disuelve cuando dejas de tratar a esa parte como una enemiga y empiezas a tratarla como lo que es, una versión joven de ti que se quedó congelada en el día en que decidió que el mundo no era seguro. Hasta que no la mires con respeto, va a seguir manejando la noche. Va a seguir manejando la mano que estira hacia el teléfono. Va a seguir manejando la voz que dice mañana empiezo. Va a seguir manejando, en silencio, todo lo que tú crees que estás eligiendo. 3. El cuerpo recuerda lo que la mente prefiere olvidar. Tu mente es buena mintiéndote. Tiene años de práctica. Tu cuerpo no sabe mentir. Por eso, si quieres saber qué crees realmente, no escuches lo que dices. Mira lo que hace tu cuerpo cuando tú no le estás dando órdenes. Hay un momento muy específico, todos los días, en el que se nota. Es ese instante después de despertar y antes de pensar. 3, 4 segundos. Antes de que aparezca el discurso interno, antes de que llegue la agenda mental, antes de que tomes el teléfono. En esos pocos segundos, sin filtro, el cuerpo te dice cómo se siente respecto a la vida que va a empezar de nuevo.
Si te despiertas con el pecho apretado, si el cuello ya está rígido, si los hombros ya están subidos antes de que recuerdes por qué deberían estarlo, eso no es un fallo del cuerpo. Es información, información que dice, este cuerpo no quiere ir a donde tú lo vas a llevar hoy, y eso lo ignoramos durante años. Décadas. Lo tapamos con café, con ruido, con tareas, con desplazamientos infinitos de pantallas. Tapamos esa señal hasta que ya no podemos taparla. Hasta que aparece como insomnio. Como ansiedad sin causa visible. Como un cansancio que no se va con dormir 12 horas. Como esa sensación rara de estar viendo tu propia vida desde fuera, como si fueras un personaje en una serie que dejaste de seguir hace mucho. Tus hábitos diarios, los buenos y los que finges que no tienes, son la forma que ha encontrado tu cuerpo para gestionar el voltaje de una vida que tu mente eligió pero que tu cuerpo nunca firmó. Imagina a una mujer que cada noche, después de cenar, come algo dulce. No tiene hambre. Lo sabe. Lleva años intentando dejarlo. Si la mira un nutricionista, le hablará de azúcar y de mecanismos químicos. Si la mira alguien que entiende lo invisible, le preguntará otra cosa. Le preguntará qué pasaba en su casa cuando ella era niña y todos terminaban de cenar. Y entonces ella se va a acordar, sin querer, de un silencio. Un silencio en la mesa que cada noche se hacía insoportable. Y de una abuela que le ponía a escondidas un pedazo de algo dulce en la mano para que tuviera, al menos durante 2 minutos, una sensación que no fuera ese vacío. El postre nocturno, 30 años después, no es un postre. Es una mano que ya no está. Es una forma de seguir recibiendo cariño en una vida que cambió de geografía pero no de hueco. Y mientras no entiendas el origen, vas a tratar al síntoma como si fuera el enemigo. Y el síntoma, que es leal, va a volver. Siempre vuelve. 4. La gravedad invisible que te devuelve siempre al mismo lugar. Hay un fenómeno que la mayoría de las personas vive pero pocas pueden nombrar. Es esa sensación de que, hagas lo que hagas, una fuerza silenciosa te devuelve al mismo punto. Cambias de trabajo y, sin entender cómo, terminas con un jefe parecido. Cambias de pareja y, sin entender cómo, terminas teniendo discusiones que se parecen sospechosamente a las anteriores. Cambias de ciudad y, sin entender cómo, replicas la misma rutina, la misma soledad, el mismo aburrimiento, con paisaje nuevo. Eso no es casualidad. Y no es maldición. Eso es gravedad. Cada ser humano carga una gravedad emocional propia. Una zona de confort que no es realmente cómoda, sino conocida. Y lo conocido, para el cerebro humano, vale más que lo deseable. El cerebro no busca tu felicidad. Busca tu supervivencia. Y para él, lo familiar es seguro aunque te haga daño, y lo desconocido es peligroso aunque sea mejor para ti. Por eso es tan difícil instalar un hábito nuevo. No estás luchando contra tu pereza. Estás luchando contra millones de años de programación que asocian lo nuevo con la posibilidad de morir. Tu cuerpo no sabe que esa caminata matinal no te va a matar. Para él, salir de la cama caliente sin razón obvia es una conducta extraña. Y lo extraño se desactiva, pero hay algo más interesante todavía. Esa gravedad no es solo química. Es identitaria. Tu cerebro mantiene una imagen de quién eres, y cada vez que te comportas de forma diferente a esa imagen, hace fuerza para devolverte. Como un elástico. Puedes estirarlo, durante semanas, meses, un año entero. Pero si la imagen interior no cambia, en algún momento te suelta. Y el regreso siempre es más rápido que el avance. Por eso hay personas que pierden mucho peso y lo recuperan en pocos meses. No es porque sean débiles. Es porque en su mapa interno, ellas siguen siendo una persona con ese peso. Y la realidad, tarde o temprano, vuelve a alinearse con el mapa. Por eso hay personas que ganan dinero rápido y, sin entender cómo, en un año vuelven a estar igual. Porque su identidad interior es de alguien que no tiene dinero. Y la cuenta bancaria, leal hasta el dolor, vuelve al saldo conocido. La pregunta entonces no es cómo me esfuerzo más.
La pregunta es otra. ¿Quién tengo que dejar de ser para que esto que quiero deje de parecerme un cuerpo extraño? 5. Los hábitos no se imponen, se confiesan. Hay una idea muy extendida que dice que los hábitos se construyen, que se diseñan, que se programan como una máquina. Es una idea útil hasta cierto punto. Y después se vuelve mentira. Porque los hábitos que de verdad duran, los que ya no requieren disciplina, los que ocurren sin que tengas que pelearte contigo cada mañana, esos hábitos no se construyen. Se confiesan. Confesar un hábito significa reconocer, en silencio, que esa conducta es la que corresponde a la persona que ahora eres. No es una promesa para el futuro. Es una declaración del presente. No es decir voy a leer 30 minutos al día. Es decir, yo soy alguien que lee. Punto. Y desde ese lugar, la conducta deja de ser un esfuerzo y se convierte en una consecuencia. Suena pequeño. No lo es. Es una de las diferencias más profundas que un ser humano puede aprender a hacer dentro de sí mismo. Porque mientras tú creas que eres alguien que está luchando por convertirse en otra cosa, tus hábitos van a ser una guerra. En el momento en que dejas de pelear y empiezas a comportarte como ya eres lo que querías ser, los hábitos dejan de ser hábitos. Se vuelven simplemente lo que haces. Imagina a un hombre que durante 10 años intenta levantarse temprano y no lo logra. 10 años. Métodos, alarmas, técnicas, vergüenza, promesas. Nada funciona. Un día, sin grandes ceremonias, deja de pensar en sí mismo como alguien que tiene que esforzarse para ser madrugador. Empieza a verse, sin más, como alguien que se levanta temprano. Sin guerra. Sin discurso interno. Sin batalla. Y al mes, está despertándose a las 6 sin alarma. No porque haya descubierto un método nuevo, sino porque dejó de pelear consigo mismo. Lo que estaba bloqueando el hábito no era falta de método. Era el método, justamente. El método le recordaba cada mañana que él no era esa persona, sino alguien intentando convertirse en ella. Y mientras estés intentando, no eres. Esa es toda la trampa. Por eso las personas que tienen hábitos sólidos no parecen disciplinadas. Parecen tranquilas. Parecen aburridas, incluso. No hablan de motivación. No hablan de fuerza de voluntad. Hablan, si acaso, de lo que les gusta, de lo que les hace sentido. Han dejado de tener que convencerse cada mañana de hacer lo que hacen. Simplemente lo hacen. Porque eso es lo que hacen las personas como ellas. Y la pregunta que se desprende de todo esto, la pregunta que empieza a doler si te la haces con honestidad, es muy simple. ¿Qué clase de persona eres en silencio, antes de las declaraciones, antes de los planes, antes de las promesas? Porque esa persona, esa que está en lo profundo, es la que está eligiendo cada uno de tus hábitos actuales. Y no va a soltar el control hasta que tú, en algún momento, te atrevas a renombrarte. 6. Lo pequeño que repite se vuelve, lentamente, lo único que existe. Hay una crueldad amable en la forma en que la vida está construida. Nunca te castiga por una mala decisión. Te castiga por la repetición silenciosa de 1000 decisiones aparentemente inofensivas. Y nunca te premia por un gran logro. Te premia por la insistencia silenciosa de 1000 gestos pequeños que nadie aplaudió. Eso es lo que casi nadie quiere oír. Porque preferimos creer que la vida se decide en momentos grandes. En decisiones cinematográficas. En giros de guión. Nos gusta esa idea porque nos saca de la responsabilidad de los días pequeños. Si todo se juega en un gran momento, entonces los días normales no importan. Y entonces puedo postergar. Puedo esperar a estar inspirado. Puedo esperar a que llegue la señal, pero no funciona así. La vida no se juega en los momentos cumbre. Se juega en lo que haces a las 9 de la noche de un martes cualquiera. Se juega en si abres el libro o abres la pantalla. Si llamas o no llamas. Si te quedas 5 minutos más en una conversación incómoda con tu pareja o si te levantas y dices que estás cansada.
Se juega en si abres los ojos en la madrugada y te quedas mirando el techo sin moverte, o si te levantas y haces eso pequeño que sabes que tienes que hacer. Cada uno de esos micromomentos es un voto. Un voto silencioso sobre quién eres y hacia dónde vas. Nadie los cuenta. No salen en ningún resumen anual. Pero al final del año, al final de la década, al final de la vida, esos votos suman más que cualquier decisión gloriosa que te puedas imaginar. Y aquí está lo más incómodo de todo. Tú ya sabes esto. Lo sabes desde hace años. No es información lo que te falta. Lo que te falta es la honestidad de aceptar que cada vez que postergas una de esas decisiones pequeñas, estás votando por la versión de ti que tanto dices no querer ser. Cada vez. Y esos votos cuentan. Cuentan más que tus discursos. Cuentan más que tus promesas. Cuentan más que tus planes de año nuevo. Por eso, cuando alguien te diga que los hábitos son lo de menos, que lo importante son las grandes decisiones, escúchalo con sospecha. Las grandes decisiones son fáciles. Las toman las personas que ya, mucho antes, tomaron 10.000 pequeñas decisiones que las prepararon para poder sostenerlas. Sin esas 10.000, las grandes decisiones se evaporan. Sin esas 10.000, vas a tomar la gran decisión y vas a volver a tu antigua vida en 6 meses, preguntándote qué pasó. No pasó nada. Es que los votos pequeños siguieron eligiendo. Y siempre van a ganar. Hay un momento, en la vida de casi todas las personas, donde se cumple algo silencioso y triste. No tiene fecha exacta. No tiene un nombre claro. Ocurre sin testigos. Es ese instante en el que dejas de creer, sin haberlo decidido conscientemente, que eres capaz de cambiar. No lo dices con esas palabras. Por fuera sigues hablando de planes. Sigues haciendo listas. Sigues comprando cuadernos nuevos. Sigues comenzando los lunes. Pero por dentro, en una capa muy honda a la que casi no entras, ya firmaste un acuerdo. Un acuerdo donde aceptaste, con resignación disfrazada de madurez, que eres así. Que esto es lo que hay. Que tus hábitos son los que son y no van a moverse más. Ese acuerdo es lo más peligroso que un ser humano puede hacer consigo mismo. Más peligroso que cualquier mal hábito específico. Porque mientras estés peleando con un hábito, aunque pierdas, hay un fuego encendido. Pero cuando aceptas en silencio que ya no puedes cambiar, lo que se apaga no es un hábito. Eres tú, y lo que sigue después no es una vida mala. Es algo peor. Es una vida promedio que tú mismo defiendes. Empiezas a buscar razones por las que está bien quedarte donde estás. Empiezas a despreciar, sin darte cuenta, a las personas que sí están intentando. Te ríes de ellas. Las llamas ingenuas. Las llamas fanáticas. Y cada burla tuya, cada comentario condescendiente, es un ladrillo más en la pared invisible que estás construyendo alrededor de tu propia vida. Esto no es para que te sientas mal. Es para que veas. Porque ver es lo único que abre puertas. La culpa cierra puertas. El ver las abre. Y si esto te resuena, si algo dentro de ti se está moviendo mientras escuchas, quédate un segundo más en esa incomodidad. No la tapes. No la cambies por un pensamiento más cómodo. Quédate ahí. Porque ese pequeño temblor es la prueba de que el acuerdo silencioso todavía no está del todo firmado. Que hay una parte de ti que sabe que esto no era lo que querías. Y esa parte, aunque hable bajito, sigue ahí. Esa parte es la que va a empezar a cambiar tus hábitos. No la disciplina. No las técnicas. No las aplicaciones. Esa parte, esa pequeña voz que todavía no se ha rendido, es la fuerza más poderosa que tienes a tu disposición. Pero solo funciona si la escuchas. Y solo se escucha en silencio. En el silencio que casi nunca te das. Apaga, por un minuto, el ruido de afuera. Y escucha lo que esa parte tuya lleva años intentando decirte. No te va a dar una lista de cosas para hacer. Te va a recordar, en voz muy baja, quién eras antes de aprender a no creerte.
Todo lo que estamos viendo se reduce a una sola idea que ahora podemos sostener con la mano. Tus hábitos no son tus actos. Son tu identidad ejecutándose. Y cambiar tus hábitos no es modificar tu conducta. Es renegociar el contrato que firmaste contigo mismo hace tanto tiempo que ya no recuerdas la letra. Por eso falla la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad opera en la superficie. Es el último piso de un edificio cuyas fundaciones están a 30 metros bajo tierra. Puedes pintar el último piso todas las veces que quieras. Si las fundaciones no se mueven, la grieta vuelve. Lo que tienes que mover está abajo. Está en la imagen interna que tú llevas de ti mismo desde que eras tan pequeño que no había forma de defenderte de las conclusiones que sacaste sobre quién eras. Esa imagen no se borra. Eso es importante decirlo. No se borra, pero se actualiza. Y se actualiza con la repetición silenciosa de pequeñas conductas que contradicen la vieja imagen. Cada vez que haces algo coherente con la persona que dices querer ser, no algo grande, algo pequeño, casi insignificante, estás haciendo un depósito en una cuenta nueva. Una cuenta que durante años estuvo vacía. Y al principio, esos depósitos no se notan. Por eso casi todo el mundo se rinde. Porque después de 2 semanas haciendo algo nuevo, el espejo te devuelve la misma cara. La cuenta vieja todavía es más grande. La gravedad antigua todavía gana, pero hay un punto, normalmente entre el día 60 y el día 120, donde algo se inclina. No es dramático. No hay luces. Simplemente, una mañana, te das cuenta de que no tuviste que pelear contigo para hacer eso que antes te costaba tanto. Lo hiciste y ya. Y entonces sabes, sin que nadie tenga que confirmarlo, que la balanza interior se movió. Eso no fue la disciplina. Eso fue identidad nueva instalándose. Y desde ese punto en adelante, no estás peleando contra ti. Estás siendo tú. Una versión nueva, sí, pero tú al fin. Y ya nada de lo que hagas requiere convencerte. Lo haces porque eso es lo que hacen las personas como tú ahora. Pero para llegar a ese punto hay que sostener. Hay que sostener cuando no hay aplausos. Hay que sostener cuando los resultados no se ven. Hay que sostener cuando todo el mundo a tu alrededor sigue tratándote como la versión vieja, porque para ellos esa eras tú. Es muy probable que los que más te quieren sean, sin saberlo, los que más te empujen de regreso al lugar de donde estás intentando salir. No por maldad. Por costumbre. Porque para ellos, tu cambio también es una incomodidad. Tu cambio les hace mirar el suyo. Esto se vuelve, entonces, una cuestión de soledad. Una soledad temporal pero real. La soledad de quien empieza a no estar disponible para sostener su vieja identidad. La soledad de no quejarte como antes. De no postergar como antes. De no decir sí a cosas a las que llevas años diciendo sí por costumbre y no por ganas. En esa soledad pasa algo importante. Por primera vez en mucho tiempo, te oyes a ti mismo. No el ruido de afuera. Tú. Tu voz real. La que sabe lo que quieres y lo que ya no quieres. Y aunque al principio te incomode, vas a darte cuenta de que esa voz lleva años intentando decirte cosas que tú tapabas con hábitos compulsivos. Llamadas, pantallas, comida, compras, conversaciones que no querías tener, relaciones que no querías sostener. Cuando los hábitos se acomodan, esa voz se vuelve oíble. Y cuando esa voz se vuelve oíble, ya no necesitas tantos hábitos para tapar lo que sientes. Empieza un círculo virtuoso silencioso. Hábitos verdaderos no porque te disciplines. Hábitos verdaderos porque ya no necesitas adormecerte. Esa es la verdad incómoda detrás de todo esto. Muchos de los hábitos que tienes hoy y que tanto quieres cambiar no son problemas. Son anestesia. Y mientras no enfrentes qué es lo que estás anestesiando, la anestesia va a volver. Cambiarás de droga. Cambiarás de pantalla. Cambiarás de costumbre. Pero el dolor que estabas tapando sigue ahí, esperando. Por eso los grandes cambios de hábito no empiezan por hacer más. Empiezan por sentir más.
Por dejar de huir, aunque sea un poco, de eso que llevas tantos años evitando. Y cuando empiezas a no huir, los hábitos compulsivos pierden su trabajo. Se quedan sin función. Caen solos. No tienes que arrancarlos. Se desinflan. Quien entiende esto deja de tratar a sus hábitos como enemigos. Empieza a tratarlos como informantes. Cada hábito que tienes te está contando algo. Algo que no quisiste oír durante mucho tiempo. Algo que tu sistema, en su forma torpe pero leal, está intentando gestionar por ti. Escúchalos. No los pelees. Escúchalos. Y cuando entiendas lo que están diciendo, vas a poder hacer, por fin, lo que ningún método externo logró por ti. Mañana, en algún momento, vas a estar haciendo algo pequeño. Tomar el teléfono sin razón. Servirte algo que no necesitas. Posponer una llamada. Cerrar una pestaña que sabías que tenías que abrir. Va a ser un instante de menos de 5 segundos. Y nadie, en ninguna parte, va a estar mirándote, excepto tú. En ese instante, si te acuerdas, haz una sola cosa. Quédate ahí. No corrijas. No te juzgues. No prometas nada. Solo quédate ahí, en el segundo exacto en que tu cuerpo se mueve sin permiso. Y mírate. Mírate como mira un narrador a su personaje cuando finalmente entiende quién es. Porque ese instante, ese gesto pequeño que crees que no importa, es la frase más honesta que vas a escribir hoy sobre quién eres. Es tu confesión silenciosa del día. Y a diferencia de lo que dices, a diferencia de lo que planeas, a diferencia de lo que prometes, esa confesión nunca miente. Una vida es la suma de esas confesiones. Una detrás de otra. Año tras año. Y al final, lo que te define no es lo que soñaste, es lo que repetiste cuando nadie miraba, incluido tú.